Hola Agustín, ¿cómo estás? Bueno, hago este videito para explicarte el último de los temas. En el medio a vos te queda terminar de leer o releer las novelas a conciencia, ¿sí? Teniendo en cuenta realizar una buena comprensión lectora de las mismas, pensar quién es el narrador en cada una de ellas, cuál es el conflicto principal que tienen los personajes que intentan resolverlo, cómo hacen, qué obstáculos se le presentan, quiénes los ayudan, qué personaje o qué situación los ayuda a resolverlo y qué situación se les pone como antagonista, ¿sí? Cómo lo resuelven finalmente, cómo termina la historia, quiénes son los personajes principales. Bueno, todas esas cuestiones, a medida que vayas leyendo o releyendo, anda teniéndolas en cuenta porque pueden ser preguntas, te lo digo como una orientación, que puede ir surgiendo en el examen final que tome la profesora, ¿sí? Bueno, con respecto al ensayo, ¿sí? Estoy como el otro día mirando acá la compu, así que me vas a ver por ahí mirando para el costado el resumen que te hice. Pero bueno, básicamente el ensayo es un texto argumentativo que tiene la finalidad de convencer al lector de algo. O sea, el autor, el emisor del texto, lo que hace es exponer su idea, una postura sobre un tema, su pensamiento, ¿sí? Por eso te va a tratar de convencer de su forma de pensar, ¿sí? Puede ser por ejemplo, hablamos del ensayo como un texto argumentativo, pero también hay otros tipos de textos argumentativos, como una reseña, por ejemplo, acerca de un libro, de una película, donde vos intentes convencer al lector de esa reseña de que lea el libro, de que vea la película. Entonces vas a partir de una idea de que la película está buena, por qué te parece que está buena. Lo que hace el autor, el emisor, en este caso, es presentar distintos argumentos que sostienen su idea, es decir, por qué, presentar diversos por qué te está tratando de convencer. Hoy en día, por ejemplo, con el tema del aborto legal, gratuito, ¿sí? Que es un tema donde hay diversas posturas, podemos encontrar una columna, a lo mejor en un diario, donde el autor puede estar a favor o en contra de este tema, ¿sí? Y va a plantear su idea, y esa idea se le llama tesis, ¿sí? Que es la que defiende, esa idea que defiende el autor se le llama tesis. Después, lo que ustedes han trabajado también es la estructura del texto, ¿sí? Todo texto tiene una estructura, así como las noticias tienen su volanta, su título, su copete, luego aparece el cuerpo de la noticia, puede haber imágenes o no. El texto argumentativo, el ensayo, tiene fundamentalmente tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Al igual que después lo vas a ver en otros tipos de textos como los informes, las monografías, ¿sí? La diferencia es que un informe o una monografía son textos expositivos, explicativos, donde solo se desarrolla el tema con la finalidad de que el lector aprenda o conozca sobre ese tema, no con la intención de convencerlo de algo, ¿sí? Vas a ver que puede variar un poco esta estructura, en el sentido de que, por ejemplo, en la introducción siempre se va a presentar el tema del que se va a hablar, por ejemplo, el nombre del libro, de qué, muy sintéticamente de qué se trata el libro, por ejemplo, y la tesis a veces se empieza ya a expresar en esta parte del texto, en la introducción, y a veces directamente se deja para el desarrollo. En el desarrollo, lo que sobre todo, lo que específicamente se hace es presentar los argumentos que sostienen esta tesis. Por ejemplo, si estás a favor o si estás en contra, por ejemplo, de un tema, puede ser el aborto legal, por ejemplo, vas a presentar en el desarrollo los argumentos, o sea, los por qué estás a favor o estás en contra, ¿sí? Y en la conclusión lo que básicamente se hace es cerrar el tema. Se puede hacer haciendo como un resumen, un punteo, un resumen de los diferentes argumentos que se presentaron. Se puede destacar algunas ideas, se pueden presentar a lo mejor en alguno de los argumentos podés haber utilizado una cita de autoridad, es decir, citar a un autor importante o a alguien importante que ha hablado sobre el tema y que sus palabras coinciden con tu postura. Entonces lo podés retomar en la conclusión para reforzar aún más
tu idea, tu tesis, ¿sí? Lo que se hace en la conclusión es tratar de reforzar aún más la tesis y tratar de terminar de convencer al lector. ¿Sí? Y muchas veces se plantean algunas preguntas como para que el lector continúe pensando, y a veces esas preguntas dan lugar a futuros ensayos que pueden ser del mismo autor, porque a partir de esas preguntas que él le hace al lector puede incluso después retomarlas en otros ensayos, o también con esas preguntas, que obviamente no van a encontrar la respuesta en ese mismo texto, inspira a otros a escribir un futuro ensayo en respuesta al suyo, ¿sí? Bueno, por supuesto que este tipo de texto tiene la característica de generar polémica, ¿sí? Va a generar una discusión, un debate, que por supuesto, como te decía, no se va a producir dentro del mismo texto. Ojo que yo te hablo de texto y da la sensación, y obviamente al trabajar en la escuela vamos a trabajar con textos escritos, pero también un ensayo o un texto argumentativo lo podemos ver en los medios de comunicación todos los días. Un periodista que expone una idea en el noticiero, por ejemplo, o un artista que expone también sus ideas, ¿sí? Y genera una discusión o un debate, porque ese artista está planteando, es la autora, es la emisora de una idea, de una tesis que está defendiendo, y que puede haber gente que esté a favor o que esté en contra, ¿sí? O sea, los textos argumentativos siempre van a generar ese debate o esa discusión, aunque esa discusión o debate se genere en cada casa y el autor a lo mejor ni se entera, ¿sí? Bueno, habrás trabajado en otros, que hay varias funciones del lenguaje, la función poética, la función informativa. Las dos funciones que predominan en el texto argumentativo son la expresiva y la apelativa. La función expresiva es fundamental porque todo el tiempo el emisor va dejando huellas de sus ideas, de su forma de pensar. Por eso va a aparecer mucho la primera persona, ¿sí? Porque a veces puede aparecer en singular, es decir, yo, o puede aparecer como nosotros. Eso depende del autor, y muchas veces lo que se hace es tratar de utilizar el nosotros para generar como una especie de humildad en el autor, y no generar esta idea de como ser un soberbio frente a los lectores, ¿sí? Algo muy importante dentro de la función expresiva son los subjetivemas, que son sustantivos o adjetivos que utiliza el autor para que vos como lector te des cuenta de su forma de pensar. O sea, que no es simplemente nombrar las cosas por su nombre, como decir mesa, silla, ¿sí? Sino que los nombra de una manera especial para generar algo en el lector, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, no lo trataron ustedes en la materia, pero existen subjetivemas que son para elogiar, ¿sí? Y existen subjetivemas que son peyorativos, o sea, que sirven para menospreciar o subestimar, por ejemplo, a algunas personas. Entonces, si yo digo que, por ejemplo, que mis vecinos son negros, ¿sí? No simplemente, o sea, puedo estar diciendo que son africanos, que son brasileros, o me puedo estar refiriendo peyorativamente, o sea, los puedo estar menospreciando, subestimando, ¿sí? O si digo que determinado grupo social son ignorantes, ¿sí? No solamente lo estoy diciendo para informarte de su ignorancia, de su falta de educación, de que a lo mejor no han tenido acceso a la escuela, ¿sí? No solo lo digo para informar, sino que no es solo por darles un nombre, sino que estoy dando a través de esa palabra mi opinión acerca de esas personas, ¿sí? Si vamos al caso, bueno, en ese caso la palabra ignorantes es un adjetivo, ¿sí? Pero hay otras palabras que puedo, por ejemplo, si yo digo que una persona es un tesoro, no estoy justamente, la estoy elogiando. Tesoro es un sustantivo, pero al utilizarla de cierta manera le estoy dando características a esa persona, ¿sí? Y que lo estoy haciendo para expresar mi opinión acerca de ella, ¿sí? Bien, y la función apelativa tiene que ver con todo lo que utiliza el autor para convencernos. Entonces va a apelar al pensamiento del lector,
va a estar todo el tiempo hablándonos a nosotros, por ejemplo, a través de las preguntas que nos puede presentar. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes acerca de esto? O ustedes piensan que, no sé, en el caso del aborto, podrían plantear preguntas, ¿qué piensan ustedes? ¿Piensan ustedes que una mujer que pasó otra vez por un aborto no lo recuerda o que su vida después continúa como si nada? En fin, ¿sí? O sea, pueden aparecer a través de preguntas, puede aparecer a través también de una orden, o sea, de una función imperativa, de oraciones imperativas, o sea, de órdenes, como pónganse a pensar ustedes en esto, ¿sí? Puede ser, ¿qué piensan ustedes de este libro, del tema que trata este libro? O pónganse a pensar, ¿sí? Más como una orden. Pueden plantearlo desde interrogantes o desde una orden. Y, perdón, me olvidé que en la parte expresiva tenemos, así como en la función apelativa, tenemos oraciones interrogativas o imperativas, que estoy viendo que me falta una A, ahí está, imperativas. En la función expresiva vamos a encontrar oraciones exclamativas, o sea, las que se encuentran entre signos de admiración, ¿sí? O de exclamación, como por ejemplo, abuelo, contame otra historia, ¿sí? O qué sorpresa, ¿sí? Oraciones dubitativas, que son aquellas que expresan duda acerca de algo, ¿m? Y oraciones desiderativas, o sea, que expresan deseo, ¿sí? Bien, bueno, con respecto al texto, al ensayo, al texto argumentativo, no tenemos más, ¿sí? Eso sería todo el material teórico. Pero tenemos en el material teórico, en las fotocopias tuyas, la cohesión textual, ¿sí? Con respecto a esto, yo no creo que te lo tome en el examen. Primero porque no te lo ha tomado en el anterior y segundo porque por ahí tiene más que ver con la redacción, con que vos escribas o produzcas un texto y no creo que en una hora y encima con el tema virtual te pida esto. Pero sí quizás te puede llegar a pedir que marques algo en un texto. Entonces, la cohesión y la coherencia tienen que ver con la redacción del texto, con la no repetición de palabras, ¿sí? Con que el texto suene bien y se entienda cuando lo vamos leyendo. Entonces, te habla de una cohesión léxica y de una cohesión gramatical. La cohesión léxica, siempre que aparezca la palabra léxico, tiene que ver con el significado de las palabras, ¿sí? Dentro de la cohesión léxica te aparece la sinonimia, la hiperonimia y la colocación. La sinonimia tiene que ver con usar palabras que signifiquen lo mismo o parecido para no repetir siempre la misma palabra, ¿sí? Te puede pedir entonces que en un texto marques dos palabras que sean sinónimos entre sí y que hayan sido utilizadas dentro del mismo párrafo para no producir la repetición. La hiperonimia lo que hace es, podríamos decir, armar como un conjunto de palabras. Por ejemplo, si yo digo elefante, jirafa, perro, gato, loro, son animales, ¿sí? Entonces lo que hago para no repetir siempre perro, gato, elefante, jirafa, loro, pongo simplemente la palabra animales. Quizás en un primer momento los nombre a todos y luego en una segunda o tercera oración, cuando necesite volver a nombrarlos, voy a utilizar solamente la palabra que los generaliza o los nombra a todos, ¿sí? La palabra animales, por ejemplo, ¿sí? O si digo virome, cuaderno, agenda, goma, regla, todos esos son útiles escolares, ¿sí? Y la colocación dice que relaciona palabras por pertenecer a cierto campo de conocimiento, o sea, a cierto campo semántico. O sea, el campo semántico tiene que ver con palabras que están relacionadas entre sí por su significado. Entonces, acá, por ejemplo, tenías villano, héroe. Es parecido a la hiperonimia, ¿sí? Que se pueden englobar, villano, héroe, se pueden englobar dentro de lo que es la categoría de personajes y que tiene que ver con el sentido del personaje dentro del texto, ¿sí? O sea, qué característica tiene el villano por un lado, que es el malo, y el héroe, que sería el bueno. Y luego, dentro de la cohesión gramatical, que tiene más que ver por ahí, no con el significado de las palabras, sino con
ciertas palabras que se utilizan para hacer referencia a otras, ¿sí? Como por ejemplo, si yo vengo hablando de los alumnos del Colegio Don Bosco y luego digo ellos, se sabe que ese ellos hace referencia a los alumnos del Colegio Don Bosco. Bueno, tenés dentro de estos recursos la referencia, la elipsis y la conexión. Como te digo, me parece que esto no sé si lo va a tomar una vez que tu mamá venga a buscar los materiales acá a casa. Tenés en el material, está bastante sintético, está bastante resumido. Y tenés ejemplos de cada uno de ellos, incluso en la hoja siguiente hay un texto en el que están señalados diversos ejemplos. Entonces me parece que por ahí explayarnos en el Word que estoy haciendo con lo del ensayo, me parece que no tiene mucho sentido porque lo tenés bastante bien acá en el material, no es necesario resumirlo mucho más, sino al contrario, que te fijes los ejemplos para que vos te vayas dando cuenta de justamente con los ejemplos de qué se trata cada uno de estos recursos que hacen a la cohesión textual, ¿sí? Bueno, te mando esto ahora, después te voy a mandar actividades en relación al ensayo para que vayas trabajando. Con respecto a las actividades que ya hiciste y entregaste, que las primeras que me mandaste, no sé si escuchaste el audio que le mandé a tu mamá. Bueno, básicamente me parece que lo que tenés más que nada que focalizar es en la comprensión lectora, en la comprensión de las consignas, leerlas bien, prestar atención, no olvidarte ninguna parte de las consignas al momento de responder y que hagas las respuestas lo más completas posible, a pesar de que el examen yo sé que te dan un tiempo, pero es fundamental que la respuesta sea completa y que prestes atención a los detalles, ¿sí? Por ejemplo, el nombre del personaje que habla en una obra de teatro, los 2 puntos y la raya de diálogo es algo característico de ese tipo de texto. Entonces, si no lo pones, es muy importante y te van a ir, quizás para vos es una pavada, pero por esas pequeñas pavadas te pueden ir quitando puntos, ¿sí? Y bueno, necesitas mucho los puntos para probar. Así que tenés que estar en esos detalles, poner mucha atención en eso, ¿sí? Bueno, un besito y hasta la próxima.